Vamos a ver otro ejercicio, fíjense. El conjunto de las... Ya vimos que este sí es un espacio vectorial. ¿Sí? Este no es espacio vectorial, el 18. Ya lo explicamos por qué, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. El 19, el conjunto de todas las matrices 2×2 de la forma, esa que tenemos ahí. ¿Cómo definiríamos a ese conjunto de matrices? ¿Cómo lo pudiéramos definir? ¿Están necesitando ahí la sombrita, ingeniero? ¿Cómo definiríamos ese conjunto? Como el conjunto de las matrices 2×2, tales que el elemento 2,2 es 0. ¿Sí o no? Así, hay que definir los conjuntos de esa manera. Sería el conjunto de todas las matrices 2×2, tales que su elemento 2,2 es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. La pregunta es, ¿ese es un espacio vectorial? Y la respuesta es sí. Todos los cumple, todos los axiomas. ¿Sí? No vamos a demostrar cada uno de los axiomas o cada una de las propiedades. ¿Por qué? Porque yo lo voy a dejar a ejercicio a que ustedes lo hagan. Pero sí les digo una cosa, el 20, a ver, pregunto, ¿el 20 será un espacio vectorial? A ver, ¿cómo definimos al 20? El conjunto de las matrices 2×2 que es 2, Tales que su elemento 2,2 es 1. ¿Sí? Así definimos el conjunto. Pero la pregunta ¿es espacio vectorial? No. ¿Por qué no? Pues porque no cumple algunos axiomas. A ver, por ejemplo, ¿cuál no cumple? No cumple la primera, la cerradura de la suma. ¿Por qué? Porque si yo cojo dos elementos de ese conjunto y los sumo, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Y los sumo, ¿qué me va a dar? Me va a dar esto. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa? Que ya no cumple, ya no es cerrado. ¿Por qué? Porque el resultado no es un elemento del conjunto que habíamos dicho. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el elemento 2,2 ya no es 1, ya es otra cosa. ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? Entonces no cumple, por ejemplo, la primera. ¿Qué otra no cumpliría? Pues no cumple, por ejemplo, a ver, porque acuérdense que vamos a revisar las de la suma, son 5. La de cerradura de la suma no la cumple, ¿sí? ¿Qué otra de la suma sigue? La conmutativa de la suma, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? La de la conmutativa de la suma pues sí la cumple, pero a fin de cuentas me va a quedar 2 y ya eso pues ya es un resultado que no pertenece al conjunto. Bien, después viene la asociativa. ¿Sí están de acuerdo? La asociativa, pues podemos pensar que sí la cumple, pero pues ya también va a dar 2. Entonces, pues no. Y de hecho no daría 2, daría 3, porque tendríamos que utilizar 3 matrices. ¿Sí están de acuerdo? Bien. La 4 es dar el neutro aditivo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Fíjense, tampoco, perdón, es la del inverso aditivo, ¿no? Neutro aditivo. Neutro aditivo. Es la cuarta. Fíjense, la cuarta tampoco la cumple. ¿Por qué tampoco la cumple? Porque, ¿cuál es el inverso aditivo? Perdón, el neutro aditivo. El neutro aditivo es la matriz nula 2×2. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Pero fíjense cómo esta matriz nula 2×2 ya no pertenece al conjunto, ya no pertenece a este. ¿Por qué? Porque el elemento 2,2 debe de ser 1. ¿Sí están de acuerdo? O sea, el elemento neutro debe de pertenecer también a ese conjunto. Sí, pero no. ¿Por qué? Pues por culpa de este cuate, ¿no?
Si aquí hubiera sido D, ahí sí. O sea, cualquier número, ahí sí lo vale, ¿no? ¿Qué otra tenemos? La del inverso aditivo, ¿no? El inverso aditivo, tampoco. ¿Por qué? Porque el inverso aditivo sería ¿quién? A, B, C, menos 1. Bueno, perdón, sería así. Sería menos A, menos B, menos C, menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí, ¿por qué? Porque si ese cuate lo sumo con cualquiera de ellas, sí me da el elemento neutro, que es el 0, ¿no? La matriz 0, 2 por 2. Pero ¿qué pasa? Que ese elemento neutro no tiene la forma. O sea, ¿por qué? Pues porque dice que el elemento 2, 2 tiene que ser 1 y para su inverso aditivo tiene que ser menos 1. ¿Sí se entiende? Entonces, no cumple esas. Vamos con las de la multiplicación. No cumple la sexta, la de cerradura. ¿Por qué? Porque si yo cojo cualquier matriz de ese conjunto y lo multiplico por cualquier escalar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya me queda que no es cerrado. ¿Por qué? Porque me da una matriz cuyo elemento 2, 2 no es 1. ¿Sí? No es 1. O sea, puede ser que sí, pero la idea es que siempre sea. Entonces, no cumple la sexta. ¿Qué otra no cumple? La propiedad distributiva sí, tanto por la escalar como la matriz, la vectorial sí la cumple. También no cumple la del elemento neutro multiplicativo, que prácticamente es el número 1. Pues esa no hay ningún problema, si la va a cumplir. La del inverso aditivo, perdón, el recíproco, que es cuando lo multiplicamos, ¿verdad? Que nos da, en este caso, el elemento neutro multiplicativo de las matrices 2 por 2. A ver, tampoco la cumple. Creo que esta es la 10 o la 9. ¿La 9? La 9 tampoco la cumple. ¿Por qué? Porque me dice la propiedad que para todo elemento de ese conjunto debe de existir otra. Obviamente va a ser una matriz cuadrada. EFG1, ¿verdad? Tal que me dé el elemento neutro multiplicativo de ese conjunto. ¿Quién es el elemento neutro multiplicativo de ese conjunto? La matriz identidad 2 por 2. ¿Sí están de acuerdo? Entonces prácticamente debe de existir la inversa, la matriz inversa de esta. ¿Sí están de acuerdo? Pero la matriz inversa no siempre va a tener un 1 como elemento de los dos. ¿Sí? Por eso es que también, o sea, como que rompe esa propiedad. Bien, aquí estamos enumerando algunas, pero con una que no se cumpla ya no es espacio vectorial. ¿Sí queda claro? No, igual. Sí. Bien. Bueno, vamos a ver ahora el tema de subespacios vectoriales. ¿Cómo es esto de subespacios? Bueno, vamos a tener que borrar. A ver, cuéntense, por favor. Cuéntense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Fíjense cuántos son. 34. 34. Y esos son 34. Buena gente bonita. ¿Y cuántos somos? ¿Cuántos somos?
23. Sí, se faltan los. ¿Sí o no? ¿Por qué no viene el ingeniero? ¿Por qué? ¿Sí, verdad? ¿Con quién le van a llevar el ingeniero? ¿Y por qué? No sé. Está fácil. Está fácil. A mí me gusta más. Bueno, vamos a ver subespacios. Dice, vámonos con las definiciones. Un subespacio, un subconjunto W de un espacio vectorial se denomina subespacio de dicho espacio si W es en sí un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación escalar definidas en V. ¿Sí? Aquí viene un ejemplo. Demuestra que el conjunto es un subespacio de R3 con las operaciones normales. Bueno, a ver, ya aquí hemos explicado varias cosas. Primero que nada, tenemos que definir el conjunto que estamos estudiando. Este es un subconjunto de R3. ¿Por qué subconjunto? Porque en este, el elemento, perdón, la segunda componente es 0. ¿Sí están de acuerdo? Entonces es un subconjunto de los de R3. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Bien. Entonces la pregunta ¿es un subespacio? Bueno, para saber si es un subespacio, tenemos que comprobar nada más dos propiedades, la de la suma, cerradura de la suma y cerradura de la multiplicación escalar. ¿Sí me explico? Vamos a comprobar la de cerradura de la suma. A ver, vamos a suponer que yo cojo un elemento de ese conjunto. ¿Están de acuerdo que este elemento pertenece a este conjunto? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque es un punto, un vector en R3, tal que la segunda componente es 0. Y si lo sumo con otro elemento de, por ejemplo, este, ¿sí están de acuerdo? ¿Cuánto me va a dar? ¿Sí o no? ¿Sí? La pregunta es, ¿este pertenece a W? Sí. ¿Sí, verdad? Entonces sí cumple la primera. ¿Sale? ¿Sí o no? Bien. Vamos con la segunda. Fíjense cómo para los subespacios no son los 10. Son nada más 2 y ahí sí analizamos. En los anteriores lo que hacíamos era rápidamente decir si cumple los 10, porque es fácil ver cuando sí los cumple. Puede haber ejercicios un poquito más complicados, pero generalmente sí los puedes visualizar. Y si no lo es, demuestras por qué no cumple algunas. Aquí, como son poquitas, son 2 nada más, para subespacios, pues sí, analizamos las dos. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la segunda, ¿cómo sería? Multiplicar, ¿qué cosa? Multiplicar ¿qué? C por un elemento de ese conjunto que sería ¿quién? Por ejemplo, A, 0, B. ¿Sí están de acuerdo? Si yo multiplico, ¿qué me da? AC, 0, BC. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿pertenece a W? Sí. Sí, porque sigue siendo un punto o un vector en R3 cuya segunda componente es 0. Entonces sí cumple esas dos propiedades y por lo tanto sí es subespacio de ¿quién? De R3. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Vamos a ver.
está aquí la respuesta. A ver. Bueno, vamos a ver lo que dice. Gráficamente el conjunto W puede interpretarse como simplemente el plano XZ, como se muestra en la figura 4.6. El conjunto W es cerrado bajo la suma, porque la suma de dos vectores cualesquiera me da también otro que está en dicho plano. Es decir, si ellos pertenecen a W, su suma, aquí está, también está en W. De manera similar, para ver que W es cerrado bajo la multiplicación escalar, tomas 1, que está en dicho conjunto, lo multiplicas por un escalar y te fijas que tiene la misma estructura. Entonces también tiene el 0 como segunda componente y por lo tanto debe pertenecer a W. Es fácil demostrar que también W cumple los otros 8 axiomas que definen a los espacios vectoriales. Se deja que el lector lleve a cabo lo anterior. ¿Qué estamos viendo aquí? Que este cuate es subespacio. ¿Por qué? Porque satisface la cerradura de la multiplicación escalar y la suma, pero también dice el libro que cumple los otros 8. Entonces quiere decir que incluso es un espacio vectorial. ¿Sí? Bien. Para establecer que un conjunto W es un espacio vectorial es necesario verificar las 10 propiedades de los espacios vectoriales, que son los axiomas. Sin embargo, si W es un subconjunto del espacio vectorial V más grande y las operaciones definidas sobre W son las mismas definidas sobre V, entonces casi todas las 10 propiedades son heredadas del espacio más grande. Por lo tanto, no es necesario verificarlas. El siguiente teorema establece que basta comprobar la cerradura para establecer que un subconjunto de un espacio vectorial es un subespacio. Por eso es que nada más demostramos las de cerradura de la suma y de la multiplicación escalar. ¿Sí? Y aquí está. Si W es un subconjunto no vacío de un espacio vectorial V, entonces W es un subespacio de V, si solo si se cumplen las condiciones de cerradura. ¿Cuáles son? La de la suma, es decir, cogemos dos elementos de ese conjunto y si el sumaron nos debe dar otro de ese conjunto. Y de la multiplicación escalar, cojo un elemento de ese conjunto, lo multiplico por un número real, y si el resultado da otro elemento que pertenece a ese conjunto, entonces se satisface. ¿Sí? Porque estás, es que tienes ahí tu botella. Yo creo que dije esa pose. Ya me fijé que lo ves, te estás ya sabía que es así como tipo. No, los estos cuates que hacen mímica, ¿no? Pues así. ¿Sí o no? Es que estaba así. No, es que se transparenta. Muy bien, ingeniero. ¿Sí te gusta eso o no? Claro. Lo de la mímica. Más o menos. A ver, ven, un pedacito. Van a decir chido, profe. ¿Eh? Van a decir chido. Venga la luz, por favor, ingeniero. Bueno, aquí miren, podemos ver esta figura. ¿Qué tenemos en esta figura? Pues son diagramas de Venn. Acuérdense que aquí estamos hablando de conjuntos. ¿Sí? Conjuntos. Los espacios vectoriales son conjuntos de vectores. Y si ustedes recuerdan, cuando vieron teoría de conjuntos, una forma de representar estas entidades es mediante diagramas de Venn. ¿Sí? Entonces aquí tenemos estos diagramas de Venn. Observen. ¿Qué tenemos? Tenemos que el conjunto de las funciones polinomiales está dentro del conjunto de las ecuaciones diferenciales. Y a su vez está dentro del conjunto de las continuas. Y a su vez estas están incluidas en las funciones integrales y finalmente todas ellas están incluidas en el de las funciones. ¿Sí? Entonces el conjunto de las funciones pues es un espacio vectorial. Ya lo vimos.
funciones continuas en todos los reales o funciones continuas en un intervalo son un espacio vectorial. ¿Sí? Las funciones integrales pues, también van a ser incluidas en ellas y así sucesivamente. Entonces podemos pensar que las funciones integrales son un subespacio del conjunto del espacio de las funciones. Ahora, hay que decir aquí una cosa importante. Hay subespacios que también son espacios. Lo acabamos de ver. Este es un subespacio, pero también es un espacio. ¿Sí? Y es un espacio dentro de otro espacio. Dentro del espacio de R3. ¿Sí? Pero hay que decir que no todos los subespacios son espacios. ¿Sí se entiende esto, no? ¿Sí? Y ahorita si quieren lo vemos. Dice, la intersección de dos subespacios es un subespacio. Si V y W son subespacios de un espacio vectorial U, entonces su intersección también es subespacio de U. Ok, vamos a ver aquí. Esto es pura talacha que en un momento dado vendríamos a demostrar con los ejercicios. Y mira acá está. Sale. A ver, atención. A ver, ingeniero, agarra eso y pues enseñar. Fíjense. A ver, ingeniero, responde así honestamente. ¿Estás respondiendo un mensaje? No. No. Ya le cerró. ¿Sí? No. Pero fíjense cómo sí responde otros mensajitos y cuando le compartí los vídeos no. O sea, nomás le doy captar. ¿Cómo ve, ingeniero? ¿Ya se acabó su dedito? ¿Cómo ve? ¿Qué se escucha eso? A ver, dale, agárratelo ya. Dale. Ah, caray. ¿Sí se fijan? No alcanzo a ver, o sea, no veis la clase cuando estudiamos. Me decían, ay, si no veo cómo va a venir adelante porque clase chingona, ¿no? Yo no. Quiero sacar 100. Voy a sacar 100. 97. Yo me voy a venir adelante para tomar mi notas. Me voy a chutar los vídeos. ¿Verdad? ¿Cómo ven? A ver, ingeniero, dale. Bueno, entonces, fíjense bien. A ver, ¿de qué espacio estamos hablando? Aquí nos lo dice el R3. ¿Sí? Este conjunto W, pues es un subconjunto de R3. ¿Por qué? Pues porque obviamente, pues aquí lo estamos viendo, ¿no? ¿Cómo leeríamos ese subconjunto? Lo leeríamos como el conjunto de los puntos en R3, tales que su tercera coordenada es el doble de la primera menos el triple de la segunda. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? No oigo. ¿Sí? Bien. La pregunta es, ¿este conjunto es un subespacio? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, vamos a coger los elementos de este conjunto. A ver, denme un elemento. ¿Están de acuerdo? ¿Que sería quién? ¿Sabe? ¿Quién? Rápido. Un elemento de este conjunto. No. En general. En general. No específico. En general.
¿Cómo? Dame uno, por favor. No, pero no podemos utilizar, ese es el machote, como quien dice, ¿me explico? Es el machote, la forma general. ¿Cómo sería o cualquier otro de ese conjunto? A, B, 2A menos 3B, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a ver si cumple la primera. Lo voy a sumar con otro. ¿Como quién? ¿Quién? A ver, D, E. Entonces aquí ¿cómo va a ser? 2D menos 3C, ¿no? ¿Por qué no sé? Porque C la voy a dejar para la escala. ¿Queda claro? No hay cómo. Bien, si lo sumo, ¿qué me da? ¿Qué me va a dar la suma? ¿Me va a dar cómo? A más D, coma, B más C, coma, 2. A ver, ¿están de acuerdo que va a ser 2 por A más D? ¿Sí o no? Menos 3 por B más C. O sea, estoy de una vez factorizando y agrupando. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, para no hacerlo otro paso después. ¿Sí se entiende? Bien, ¿la cumple sí o no? ¿La cumple sí o no? ¿Por qué? Porque se sigue cumpliendo que la tercera componente es el doble de la primera menos el triple de la segunda. ¿Sí o no? No oigo. Por eso es muy importante que sepamos definir el conjunto. ¿Ok? Número 2. Multiplicación escalar, ¿cómo la pongo? C por quién. Bueno. A, B, coma. ¿Sí? Bien. Si hago la operación, ¿qué me va a dar? ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿La cumple sí o no? Sí la cumple. Entonces, ¿qué? Sí es subespacio. Sí es un subespacio. ¿Sí se entendió? Luego. Bien. ¿Eh? Es un espacio, habría que verificarlo. Habría que verificar las otras 8. ¿Sí? Por lo menos si cumple la primera y la sexta. ¿Están de acuerdo que esa es la primera y la sexta, no? ¿Sí o no? Sin embargo, buena pregunta. A ver, fíjense bien. Se queda que demuestren si es espacio vectorial. ¿Sí? Traten de verificar las otras 10 propiedades. ¿Sí? No yo. Pero les voy a ayudar con 2. A ver, escojan de esas 10 otras 2 que no sean estas para que vean cómo le haríamos. ¿Inverso aditivo? A ver, la del inverso aditivo viene siendo la cuarta o quinta. ¿La quinta? Quinta. A ver, vamos a ver si cumple la quinta. Como un elemento de ese conjunto. ¿Sí o no? ¿Sí? Lo debo de sumar con otro de tal manera que me dé el inverso, me dé el neutro aditivo. ¿Sí están de acuerdo? El neutro aditivo que viene siendo 0,0,0. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Es lógico que, ¿a quién le tengo que sumar A para que me dé 0? ¿A quién le tengo que sumarme para que me dé 0? ¿A quién le tengo que sumar esto para que me dé 0? ¿Sí están de acuerdo? La pregunta es, ¿esto sigue siendo el doble del primero menos el triple del segundo? Sí. ¿Sí están de acuerdo? Más aún, el elemento neutro aditivo sigue cumpliendo la forma del conjunto. ¿Por qué?
Porque esto es lo mismo que esto. ¿Sí o no? Sí, entonces sí póntela aquí. ¿Sí? Ya no me vas a atender a ver si lo tienes. ¿Sí? Vamos a ver. Continuamos. A ver. Buenas tardes. Pásale. ¿Ya saludó a sus compañeros? Buenas tardes. ¿Eh? No, yo tenía rato aquí. Así, pero pues. Saluden, señorita. ¿Hace rato lo saludé a usted, profe? ¿Eh? ¿Hace rato lo saludé a usted? ¿Y nomás una vez? Bueno. Aquí yo entro y les digo buenas tardes, no me contestan y les vuelvo a decir buenas tardes. Yo siempre le contesto, profe. Hasta me despido de usted y usted ni me dice nada cuando me dice O sea, tienes ese pinche grosero. Joven. A ver, fíjense bien, vamos a continuar. Bien, estas yo considero que no tienen caso, es lógico que sí. También esta, podemos ver que esta fácilmente también es un subespacio. ¿Sí están de acuerdo? Claro, hay que aplicar las propiedades que lo cumplan, pero es fácilmente lo va a cumplir, lo mismo también la 4. Las que sí están más interesantes son estas, ¿sí? Entonces vamos a escoger uno, ¿sale? Y ya son las, no, ya faltan 2 minutos. No, vamos a dejar aquí, a ver, bueno, ya se va acercando la fecha del siguiente examen, ¿eh? El siguiente examen tiene que ser la siguiente semana. ¿Sí? Tiene que ser la siguiente semana. ¿Qué va a venir ahí? Pues va a venir de donde nos quedamos, de matrices, que fue desde dónde, desde lo de, bueno, ha venido de todo lo de determinantes, ¿sí o no? Sí, porque lo de determinantes no vino en el examen pasado. Bueno, pero no hablo de las operaciones elementales, nada más. No, pero con factores es en el tema de matrices. ¿Sí? Después. A ver, lo de determinantes, falta... ¿Qué faltó de determinantes? Sí, nada más creo que aplicaciones geométricas, ¿no? Lo de aplicaciones geométricas que no tiene caso, pero básicamente el examen va a ser de sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Y tiene que ser la siguiente semana. ¿Sale? Hace falta bastante de los espacios vectoriales. Nos falta ver espacios vectoriales y tenemos que ver transformaciones lineales, que también es un tema muy interesante, y ver si podemos ver algo de vectores y valores característicos. Pero sí váyanle estudiando. Ahora, ya he estado subiendo los vídeos, ¿sí? Para que vayan estudiando, ¿sí? Por ahí yo reconozco que en algunos grupos es complicada la iluminación, sobre todo en el cálculo integral. En este salón no hay tanto problema, ¿eh? Aquí no hay tanto problema porque la luz sí ayuda mucho. De hecho, yo considero que los vídeos con ustedes sí salen claros.
salvo la excepción cuando la cámara no abarca todo el pizarrón, ¿sí? Pero sí me he fijado que en el otro grupo a veces sí sale borroso. ¿Por qué? Porque la iluminación no ayuda, entonces no enfoca bien el lente, ¿sí? Pero si llegan a ver ahí un vídeo donde no se vea, pues digan, sí, porque en el otro grupo me dice uno, pues es que no se me no habíamos puesto ahí como comentario eso. ¿Sí? Ahora, sí vean los vídeos.